Hola, mi nombre es Sabrina Pérez Huizar, formo parte del equipo número 1 de la materia de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y les voy a hablar sobre el capítulo 4 del libro de Microeconomía Intermedia de Hal Varian, que habla de la utilidad. La utilidad es un instrumento para darle un valor a un número de cestas de tal manera que las que más se prefieran tengan un número más alto que las que menos se prefieran. El signo que vemos aquí significa que se precede, es decir, que en un conjunto de bienes cuando se prefiere los bienes del conjunto de la cesta de bienes X1 a X2, es porque al consumidor o a la persona le beneficia la utilidad, porque la utilidad del conjunto de X es mayor para él que la utilidad del conjunto de Y. Ello se muestra además en una tabla como la que podemos ver aquí, donde se enlistan diversas utilidades que en base a tres cestas de bienes, que son la cesta A, B y C. En ella podemos ver que a la persona que representa estas utilidades, la cesta A le representa una mayor utilidad que la cesta B y que la cesta C. Y a su vez, la cesta B representa mayor utilidad que la cesta C. En estas tres posibilidades podemos ver que la cesta A sigue siendo la más grande, la segunda la B y la tercera la C. A eso se le puede llamar una transformación monótona, como lo veremos próximamente, donde las utilidades, los números de las utilidades pueden cambiar, pero lo que no cambia es el orden. A eso se le conoce también como una utilidad ordinal, que se enfoca en el orden de las utilidades. Como lo vemos aquí, una manera de transformar la utilidad sin que se pierdan las afirmaciones, como las de una tabla anterior, que menciona que A es mayor que B y mayor que C en sus utilidades, se utiliza una transformación monótona. La transformación monótona puede darse al sumar, al restar, al multiplicar o al elevar la función de la utilidad. Aquí tenemos dos gráficas. La gráfica de la izquierda pretende ser una transformación monótona y la gráfica de la derecha no puede ser una transformación monótona porque vemos que existen altas y bajas, es decir, no es completamente lineal. A continuación veremos lo que son las tasas de variación para la función de la utilidad. ¿Qué es esto? Cuando se presenta la ecuación, esta sirve para medir la tasa de variación en función de la utilidad mediante el cambio de la función de la utilidad sobre el cambio de la utilidad para encontrar a qué tasa las curvas de indiferencia se mueven o están relacionadas de un mismo bien. Siempre es positiva, ya que en una función dada donde la utilidad o la función de la utilidad 2 menos la función de la utilidad 1, la utilidad 2 es mayor a la utilidad 1, por lo tanto los resultados son positivos. Existen diversas maneras de encontrar la construcción de una función de utilidad. Dadas ciertas preferencias, no se pueden construir funciones de utilidad como la mostrada a continuación, donde, dadas las preferencias en que A es preferible a B, B es preferible a C y C es preferible a A, donde sus utilidades son que la utilidad de A es preferible a la utilidad de B, la utilidad de B es preferible a la utilidad de C y la utilidad de C es preferible a la utilidad de A. Estos son funciones de la utilidad que sí existen, sin embargo no se les puede dar una función, no se les puede construir una función ya que son intransitivas. ¿Qué quiere decir? Que no se les transmiten las propiedades que no puede sucederle a la letra C, la letra A, ya que la letra A se encontraba en otro puesto o no existe una transferencia de utilidades y no genera una congruencia para una función de utilidad. Para crear una función de utilidad, basta con graficar los puntos de un conjunto x1, x2 en una gráfica.
al generar un mapa de curvas de indiferencia donde se generan las curvas y se genera una línea que parte a las curvas de indiferencia una sola vez. La distancia que es del origen, que es este punto, hacia arriba, mide la distancia y gracias a ello se pueden nombrar las diversas curvas de indiferencia. Mientras mayor sea el número, más hacia arriba se encontrará la curva de indiferencia. Existen dos tipos de bienes, los que veremos a continuación. Los que son los sustitutos perfectos, que pueden resolverse, pues al serlo se puede utilizar un bien de la misma forma y de la misma manera y con el mismo resultado que a otro bien. Un ejemplo sería utilizar un lápiz rojo y un lápiz naranja. Al fin y al cabo son lápices. Y se está dispuesto a sustituir el bien 1, que serían los lápices rojos, por el bien 2, que serían los lápices naranjas. Es por ello que en esta ecuación se obtiene que A y B son los valores que nosotros les damos a los bienes x1 y x2. Para calcular la pendiente de esta función, basta simplemente con calcular menos A sobre B, que serían los valores de los bienes x1 y x2. Por lo contrario, cuando vemos complementos perfectos, son bienes en los que son codependientes. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un guante de la mano derecha, lo conveniente sería tener un guante de la mano izquierda. Por lo tanto, se mide la utilidad mediante el uso de mínimos. Es decir, los complementos perfectos, al ser bienes codependientes, por ejemplo, unos zapatos en los que se necesita el zapato del pie derecho y del pie izquierdo, calcetines o guantes, se requiere el par. Al consumidor lo que le interesa es el par completo. Así que si uno elige comprar zapatos, compra un par, no compra solamente un zapato. Por lo tanto, si uno tiene 11 zapatos del pie izquierdo y 10 zapatos del pie derecho, la única utilidad que le puede dar son 10. ¿Por qué? Porque solo puedes usar 10 zapatos. Es un ejemplo para que se pueda entender la utilidad. No se pueden usar 11 zapatos porque faltaría un zapato para completar el par. A continuación se verán lo que son las preferencias cuasilineales. Estas, al verlo aquí, son traslaciones de la misma curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se hacen hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la manera en la que se quiera ver. Por ello, las ecuaciones de las preferencias cuasilineales derivan de la ecuación de la curva de indiferencia, mostrando después que la utilidad se despeja acá y se obtiene que existe un bien que es lineal y otro bien que no es lineal. Es por ello que las preferencias se les llama cuasilineales. La K, como ya lo habíamos visto y como ya lo habíamos mencionado, es aquella que indica qué tan arriba o qué tan abajo se encuentra la curva de indiferencia. Y gracias a ello se puede nombrar la curva según K. En esta gráfica podemos observar cómo las curvas de indiferencia son simples traslaciones de una curva en base al valor de K. Mientras más alto sea el valor de K, como ya lo hemos mencionado, más alto va a estar la curva. Mientras menos sea el valor de K, se encontrará más hacia abajo. Otro tipo de las preferencias que se pueden encontrar son las preferencias de Cobb-Douglas, que se le atribuyen a Paul Douglas, un economista del siglo XX, profesor de la Universidad de Chicago, y más tarde al senador de Estados Unidos, Charles Cobb, que ambos formulan la función Cobb-Douglas. Las preferencias de Cobb-Douglas no son más que otra ecuación frecuente para encontrar la utilidad, donde se encuentra que los valores de C y D son valores positivos que describen las preferencias del consumidor. Lo que vemos posteriormente en estos gráficos, la gráfica de la izquierda muestra cómo C es un medio y D es un medio y se genera un mapa de indiferencias. Por lo contrario, cuando se le modifican los valores a C y a D, estas gráficas o estas curvas de indiferencia
se modifican. Ahora veremos lo que es la utilidad marginal. La utilidad marginal sirve para determinar cómo varía la utilidad cuando se obtiene una cantidad de algo mayor del bien 1 y se utiliza una tasa de variación llamada utilidad marginal, que como lo vemos aquí, la fórmula de utilidad marginal indica el cambio de la utilidad respecto a los bienes, que en el caso de sacar la utilidad marginal 1 es respecto al bien 1. Por lo tanto, se obtiene al despejar para obtener el cambio de la utilidad o la tasa de la utilidad, lo único que se necesita hacer es pasar el cambio del bien x1 que está dividiendo, como podemos verlo aquí, se pasa multiplicando a la utilidad marginal 1 y esa sería la tasa de variación de la utilidad marginal 1 o del bien 1. Lo mismo pasaría con una ecuación similar al bien 2, por ello no se explica. Ahora pasamos a la RMS. RMS significa relación marginal de sustitución. Esta mide la pendiente de la curva de indiferencia y se entiende como la relación a la que el consumidor está dispuesto a sustituir los bienes. Esta es la suma de el cambio de las utilidades, como lo podemos ver a partir de aquí. Para obtener la RMS, lo que se debe de hacer, como se ve a continuación, es un despeje. Esta utilidad marginal queda igual, la utilidad marginal del bien 2 pasa al estar sumando a restar, y si pasamos la utilidad marginal a un solo lado y los cambios al otro lado, quedaría lo que es la RMS o la relación marginal de sustitución, que es negativa, sin embargo los economistas lo toman como un valor absoluto. Además, cuando existe una transformación monótona, que es cuando ya vimos que se alteran las cantidades, pero no el orden de la utilidad marginal quizás tenga ciertos factores por delante, como se ven aquí el 2 y el 2. Sin embargo, al eliminarse el 2 y el 2, al ser factores que se pueden eliminar por estar multiplicando, quedaría la utilidad marginal del bien 1 y la utilidad marginal del bien 2, como lo tenemos a continuación. Por lo cual, la utilidad marginal o la RMS de una ecuación, la transformación monótona sería la misma. Ahora veremos cómo es que se puede obtener a partir de un límite. La utilidad marginal no posee números negativos. Por ello, se menciona que es el límite cuando el cambio de x1 quiere llegar a 0. Esta flecha significa tiende y es que el bien quiere llegar a 0, pero no más allá de 0 hacia el rango negativo, pues no posee o no puede utilizar bienes negativos o números negativos. Se deriva, pues la utilidad marginal es la derivada de la utilidad. Se obtiene aquí la derivada de la utilidad, que es la suma de la derivada del bien 1 que tenemos acá y la derivada del bien 2. Y a continuación lo que se hace es lo mismo que se hacía en la relación marginal de sustitución. Se pasa un término de un lado y el otro del otro restando. Se pasan los factores que se tienen similares de un lado y los otros factores similares del otro y nos quedaría esto de aquí, que después, mediante otros métodos, igual se puede obtener la relación marginal de sustitución. En conclusión, podemos decir que la utilidad son las preferencias, es asignarle un número a una cesta de bienes para determinar o dejar en claro cuál es el bien que se prefiere sobre otro. Existen diversas maneras o diversas formas de representar estas preferencias y es sencillo al hacerlo mediante las curvas de indiferencia.